Acordate que te podés comunicar con nosotros para tus mensajes de texto, audio, fotos, videos, lo que tengas ganas. Nosotros, chochos de la vida, como siempre digo, de recibir tus opiniones, sugerencias y demás. 2974-775509. Vamos a compartir más información, Fede. Vamos a hablar con una vecina de Caleta Olivia que, bueno, hace un tiempito que no hablábamos, que está en Río Gallegos ocupando la presidencia del Consejo Provincial de Educación. Hablamos mucho el año pasado con ella y también con la gente de la Dirección Regional Zona Norte por el tema edilicio, ¿no? Recambio de calderas, una inversión altísima. Sí. Bueno, estamos en otoño, ya comienzan los primeros fríos, así que me parecía una buena idea. Y también para hablar después del tema docente en particular, Claro. poder conversar con Iris. Y te agradecemos muchísimo, Iris. Federico Roller y Mauricio Barrios aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iris? Hola Federico y Mauricio, buen día, ¿cómo están? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, bárbaro. Che, muchas gracias por atendernos, hacerte estos minutos. Y bueno, y es un poco lo que decía Fede, ¿no? El año pasado, digamos que, a ver, yo no sé si vos lo definís de la misma manera, a nosotros nos dio la impresión de que era una crisis importante porque había muchas escuelas que no tenían clases, más allá de los conflictos y demás, por falta de calefacción. Bueno, esto se fue saneando. Claro, había escuelas que por ahí, no tenían clases, caso de la 29, recuerdo que estuvo mucho tiempo por el tema, creo que de había escuelas que rotaban los cursos, entonces había cursos que iban un día y otro no. Por ahí tenían calefacción en un ala. Y esto demandó una inversión muy importante y además que continúa, porque entiendo que se está haciendo un trabajo muy grande también en todo lo que es la cuenca carbonífera. ¿Cuál es el estado de situación actual? ¿Tenemos las escuelas en condiciones de afrontar el invierno? Bueno, nosotros la verdad que hemos avanzado en cada una de las etapas que implica el plan de recuperación histórica de las escuelas, tal cual lo expresaban ustedes. En la localidad de Caleta Olivia, en el año 2025 tuvimos una inversión de más de 828 millones solamente en lo que tiene que ver con obras de gran envergadura de calefacción y electricidad. Fuimos avanzando en toda la provincia, hoy no solamente en la cuenca, sino en todas las localidades se están haciendo obras en referencia a calefacción. En la localidad de Las Heras se plantea una obra muy grande con la EPP 53, la EPP 64, y se inicia ahora una con la industrial, que de hecho tanto la 53 como la escuela industrial ya habían sido intervenidas en el año 2025. Claro, o sea que se avanza en otras cosas, en otras problemáticas, digamos. En realidad se avanza con lo estructural y coyuntural en nuestra provincia, que tiene que ver con la calefacción y la electricidad. Claro. ¿Sí? Equipos que en su momento se les hizo el mantenimiento correctivo, hoy requieren de un cambio. Se va avanzando con obras de gran inversión que implican no solamente la parte de calefacción, sino la parte de electricidad, pero además un aspecto que es muy importante, que tiene que ver con que las escuelas quedan totalmente certificadas en términos de electricidad y certificadas por el ente regulador, Camusi o Distrigas, depende de la localidad. Claro. Y esto es más que importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de escuelas certificadas, edificios certificados, implica que si en una escuela se cambian, por ejemplo, 2 equipos de calefacción y se hace el mantenimiento preventivo y correctivo de otros, cuando va el ente regulador, lo que hace es hacer pruebas con todo el edificio, o sea, revisa cada artefacto. Si está todo ok, certifica que es por lo que venimos trabajando. Entonces, cada empresa que trabaja o se presenta a las licitaciones saben que el último ítem del pliego es justamente lograr la certificación por parte del ente regulador y lograr la certificación en términos de electricidad. Porque bueno, nos aseguramos que el ambiente, además de que sea confortable, los entornos educativos, además de que tengan las condiciones en términos de calefacción y electricidad, sean ambientes seguros para las comunidades educativas. Claro, bueno, hemos tenido que presenciar, ¿no? Techos que se han desplomado y, bueno, cosas graves o fugas de gas y qué sé yo. Y, bueno, obviamente que esto pone en alerta a toda la comunidad educativa. En buena hora que se solucionen estos temas. Ahora, Iris, ¿cuál es el impacto económico que, obviamente, ya nos decías algo en relación a lo que se invirtió en Caleta Olivia, pero digo, hay un presupuesto que tiene el Consejo de Educación y también otras necesidades? Por eso te pregunto el impacto de si se consume todo el presupuesto que se tiene en las refacciones, si quedan restos también para hacer, por ejemplo, las compras que tienen que ver con materiales didácticos, que son cosas que también se reclaman desde los ámbitos educativos.
Bueno, la verdad que nosotros sabemos que desde el inicio de este gobierno, a donde se ha establecido por decisión de nuestro gobernador que una de las prioridades en términos de gobierno sea la educación, la inversión es muy grande. Sí, ¿Sí? Plantear la recuperación de los edificios es un desafío enorme, no solamente en términos de decisión política, sino de inversión. claro. Cuando nosotros hablamos de la recuperación de una escuela y hablamos de obras de gran envergadura, también hablamos de poder dar respuesta a necesidades que se plantearon durante años, porque la verdad, un ejemplo, Federico y Mauricio, Sí, nos encontramos con instituciones a donde se fue a hacer una obra de gas, una obra de calefacción y de electricidad, sí. y se descubre que la escuela no tenía el medidor, que no estaban los nichos, que la instalación de gas no cumplía con absolutamente ninguna norma y se tuvo que hacer absolutamente todo de nuevo para poder lograr la certificación. Este era el estado de las escuelas y esto requirió una inversión enorme. Es una Los irregularidad 800 importante. ¿Esto pasó acá en Caleta? Exactamente, en escuelas de Caleta Olivia, que se tuvo que hacer además de la obra de instalación de equipos, de instalación de ductos, Sí. por ejemplo, con uno de los jardines, con las escuelas con las que se trabajó, se hicieron 17 escuelas en el 2025 en Caleta Olivia, con obras de gran envergadura. Sí. Y nos encontramos con instituciones que no tenían los medidores, por lo que la conexión estaba directa. Claro. Y se tuvo que hacer no solamente la presentación del plano, se tuvo que hacer toda la instalación nueva, porque el ente regulador no te lo autoriza si no tiene la instalación a la vista. Claro. Entonces se tuvo que hacer toda la instalación nueva para poder lograr la certificación y que realmente el edificio quedara en las condiciones que nosotros decidimos que debe quedar cada edificio educativo, ¿no? Certificado, por la seguridad que esto brinda. La verdad que esto habla de un trabajo serio, de calidad, con soluciones que van a dar respuestas a muchos años, o sea, a muchos años de necesidad, pero que también va a prolongar el tiempo de entornos educativos confortables, porque son realmente intervenciones de calidad. Claro. Esto nos ha pasado en toda la provincia, encontrarnos hasta con la dificultad de que tampoco tuvieran ni el legajo en el ente regulador. Claro. O que el domicilio del expediente que estaba en el ente regulador no era el domicilio real de la institución educativa. Realmente los obstáculos fueron muchos, pero bueno, logramos avanzar, como les decía, el año pasado en Caleta, con 17 edificios totalmente certificados en términos de la variable de calefacción y electricidad. Y tenemos que seguir trabajando porque quedan otros aspectos que hay que seguir mejorando en las escuelas. Claro. Eso en términos de infraestructura. Se avanzó también ahí un equipo de arquitectos, que también esto es nuevo, en zona norte, en la localidad de Caleta Olivia, Sí. 4 arquitectos nuevos. Sí. Que se sumaron hace un par de meses, que son jóvenes que egresaron de nuestras escuelas y se graduaron de arquitectos, están trabajando en los proyectos que tienen que ver no solamente con la ICO 10, sino también con la pileta y el cierre de todo lo que es la Evimal. Oh, qué bueno. Algo que se espera hace mucho tiempo, sí, sí. Eso algo que se espera hace mucho tiempo. Estos arquitectos están trabajando en eso. Ustedes saben que hace un mes y algo se inauguró el secundario 43, que esto dio respuesta a una necesidad de muchos años y dio mucha alegría a la comunidad educativa. Ahora vamos por la segunda etapa, que es cerrar todo el predio del secundario 43. Bárbaro. Que ese proyecto ya también lo finalizaron los arquitectos del equipo de Zona Norte, así que bueno, avanzando en ese sentido. Se viene la etapa quedan de licitaciones y demás. Exacto. Tenemos también otra obra grande que lamentablemente quedó desierta la licitación y volvemos a licitar en este mes nuevamente, que es por todo lo que tiene que ver con el techo de la EPP 69. Que ese es un techo que ha generado múltiples problemas, muchos años de problemas, con un grave deterioro al interior del edificio. Sí, totalmente. ¿Y hay algún proyecto para ICO 10, Iris? Es una obra que había anunciado ya el gobierno anterior, creo que al lado del CEFIAP 4, en el Rotary 23. Hoy funciona en la 36 a la noche y bueno, es una de las pocas instituciones que no tiene edificio propio en Caleta. Justamente ese es el que comentaba recién, que es el que están terminando los arquitectos. ¿Y lo previsto es ahí al lado de los talleres o en otro predio? ¿Todavía no está determinado eso?
No, esa escuela tiene un predio que se dio una situación que una parte del predio fue usurpado, ¿sí? Sí. Ahí ya se están haciendo las acciones legales para poder recuperar el predio nuevamente, porque el proyecto avanza. Avanza, los arquitectos ya entregaron las 2 primeras etapas y estamos muy próximos a la finalización para poder avanzar con eso. ¿Y dónde está ubicado? Porque tendrá que haber un desalojo en todo caso. Sí, todo lo que tiene que ver con el desalojo yo les explico. Nosotros tenemos un sector que es el sector jurídico, Claro. que son los que y obviamente tenemos la dirección regional y se avanza con esas acciones a los efectos de poder recuperar el terreno que tiene el Consejo Provincial de Educación. Claro. Pero esto tiene que ver con acciones legales, que Sí, no las sí, quiero sí. ampliar mucho porque tiene que ver Sí. Está bien, justamente con está esta, con Iris, esta situación. queremos Claro. aprovecharte, Iris, porque bueno, hablábamos recién de las refacciones, sobre todo temas de calefacción, días que quizás en 2024, que, bueno, el primer año ya de Vidal, había este tipo de problemas que mencionamos al principio, ¿no? Quizás suspensión de clases por falta de calefacción y demás. El año pasado se trabajó mucho. Y bueno, se generó un Seguimos desequilibrio, trabajando. se generó un desequilibrio con el tema de días de caídos de clases, en este caso ahora por situación de paro de docentes, que no pasaba en 2024, pero se perdían clases por el tema de calefacción. Mejoró una cosa y quizás decayó la otra. Queremos escucharte en ese sentido sobre, si querés hablar sobre los resguardos. Claro. Entendemos que se guardaron los puestos de estos docentes que caían en febrero, primero a Por un mes marzo, más, ¿no? ahora a abril, ahora a mayo, Mm. y después la situación de la paritaria, ¿no? Que denuncian los docentes, está, digamos, sin discusión el aumento salarial desde comienzo de año, ya estamos en mayo. Si querés hablar de una cosa y de otra, te escuchamos. Perfecto. Bueno, nosotros, ustedes saben que desde el inicio del gobierno se planteó un proceso de recuperación, primero un proceso de diálogo con el sector del sindicalismo docente. Sí. Y se avanzó durante 2024 y 2025 en el proceso de recuperación del salario docente, con un impacto muy importante justamente en los saberes. Este año nosotros iniciamos nuevamente el proceso, ¿no?, de diálogo, retomamos el proceso de diálogo con los sindicatos en las instancias de subcomisión laboral, Sí. porque todavía no se ha planteado la convocatoria a paritaria salarial. Sí. Porque bueno, todos sabemos que Santa Cruz tiene que no solamente Santa Cruz, ¿sí?, que todas las provincias del país tienen grandes dificultades económicas porque hay medidas que se han tomado a nivel nacional que han impactado en cada una de las provincias. Sí. Nosotros tenemos un presupuesto oficial que obviamente sabemos que define un déficit y que es imprescindible por la realidad de nuestra provincia que se avance con un proceso de endeudamiento a los efectos de poder determinar todo lo que tenga que ver con los avances en paritarias, ¿sí? Nosotros tenemos hoy, provincias en todo el país que no han podido cerrar las paritarias con la administración, que les queda siempre un sector con el que no pudieron acordar, y tiene que ver con las dificultades económicas. Santa Cruz, venimos con una caída de la recaudación, la coparticipación de mayo cayó un 7%, y esto da cuenta de cuáles son los números de la provincia, pero además considerando otro aspecto que es muy importante, que durante el 2024 y 2025, Sí. producto de las instancias de paritaria, los aumentos al sector docente superaron el índice inflacionario anual, porque Claro. esto tuvo que ver con la recuperación del salario docente. Sí, ¿cuál era el porcentaje? Un 12%, algo así era, ¿no? El año pasado se Sí. llegó a un 49% ¿Por encima de la inflación? de aumento. Se aumentó casi un 14% por sobre la inflación. Por sobre la inflación. Está bien. Sí, y en el 2024 pasó exactamente lo mismo. El aumento, el proceso fuerte de recuperación del salario docente se dio en el 2024, porque recordemos que al inicio del gobierno se venía con 7 años de retraso en el salario docente. Sí. Sí, no, acá 7. del PLA, el mismo del PLA, que es secretario administrativo de ADOSAC, reconoció en 2024 y también en 2025 aumentos por encima de la inflación. Creo que en 2024 fue 124 la inflación y 140 el aumento, una cosa por el estilo. Lo que sí marcaba, por ejemplo, con relación al año pasado, que como la cláusula gatillo terminó en diciembre del año pasado, lo que va acumulado de inflación de este año, que está hasta lo medido, casi en un 10%, es como que, bueno, eso que se le ganó a la inflación el año pasado es que ya está
ya está dentro, digamos, ya está equiparada la inflación por la acumulada en lo que va del año, ¿no? Pero bueno, también es la situación económica que, bueno, si es así, se ha ido empeorando, ¿no? Totalmente. Vuelvo a ratificar la necesidad de endeudamiento que tiene la provincia de Santa Cruz por la Sí, realidad que tenemos. Y esto tiene que ver también con las definiciones en la Cámara. sí, ¿Sí? Cuando se planteaba la emergencia, realmente tenía que ver con la realidad de Santa Cruz. La emergencia Porque económica, ¿no? Que no se pudo tratar exacto, en... que Bueno, no los se pudo gremios tratar. irrumpieron. mm, Exactamente. Entonces, este es el panorama que tiene la provincia. Y esto de los Y esta, resguardos, si me permitís, y esta, Iris, porque sí, se habla de la caída en la natalidad, algo sí, como una novedad de los últimos años en Santa Cruz, pero en la Argentina y en el mundo. Ya se habla de cierres de cursos, ¿no? De nivel inicial, de primaria, porque bueno, hay menos alumnos. Entonces entiendo que mayormente el resguardo del que hacía mención viene por ese lado. Y desde el gremio viene hablado de, bueno, no sé, que en primaria haya, bueno, gabinete que no hay sí, duplas psicofísico, duplas pedagógicas, pedagógicas. claro, Y una acá serie de propuestas. el CPE, bueno, dice, bueno, hicimos el resguardo hasta abril, ahora lo vamos a hacer hasta fines de mayo, pero no se termina de resolver para qué sirve ese resguardo. Nos gustaría escucharte ahí al respecto. bueno. ¿Qué significa el resguardo? Nosotros tenemos una baja en la matrícula de 7.000 alumnos. Sí, Hemos perdido en los últimos 4 años. sí, El impacto más grande de la baja de matrícula se da en el nivel inicial. claro. Por eso en el 2024 se determinaron resguardos, en el 2025 también, y en el 2026 los vamos determinando mes a mes. Pero les quiero explicar por qué. Y al vecino que está escuchando, ¿qué es el resguardo? Cuando baja la matrícula, hay menos estudiantes, entonces en las salas de jardín o en los grados de primaria hay menos alumnos, y en el secundario igual. Sí, Hoy el impacto más grande lo tenemos en inicial. Al no tener alumnos, por normativa, y esto pasó en todo el país, porque hoy la única provincia de la Argentina que sostiene resguardos es Santa Cruz. En las otras provincias se tomó la determinación de acuerdo a la normativa. Si no hay alumnos, se baja el grado o la salita y ese docente se le da de baja. Pero no solamente se le da de baja al docente, al bajar la cantidad de grados o de salas, cambia la categoría de la institución. Entonces también bajan cargos directivos y otros cargos. claro. Pero la definición política de este gobierno fue sostener las fuentes laborales Sí, con el formato de resguardo. Se hizo durante todo el 2024 y se hizo durante todo el 2025. Y para el 2026, y en esto quiero ser muy ¿Y clara, qué les se voy a hacía mandar con igual los esos? documentos, ¿Qué se se hizo los voy a durante los mandar. 2 años con esos docentes, por ejemplo? Bueno, esos docentes que se sostuvo la fuente laboral, nosotros, a partir de nuevos formatos institucionales, lo que se hizo fue justamente proponer que este sostenimiento de la fuente laboral esté relacionada con mejores oportunidades para el fortalecimiento de las trayectorias, ¿no? mm, Que estos docentes puedan trabajar en la dinámica institucional justamente provocando el fortalecimiento de las trayectorias. Entonces, cubriendo como pareja pedagógica de acuerdo a las agendas que los directivos elaboraron, porque en esto el rol del directivo es fundamental, que es el que conoce la institución. Entonces claro. sabe que si tiene recurso humano en resguardo, lo que tiene que hacer es optimizar ese recurso siempre con el objetivo del fortalecimiento de las trayectorias, de más y mejor educación. Tenemos, si me permitís, Iris, dos comentarios o dos preguntas. Una es de a ver que lo quiero decir bien, un reclamo, de ayudantes de laboratorios de físico-química que denuncian o reclaman por un acuerdo del año pasado, el 7 y 16 de diciembre. Y según entiendo yo, Iris, ellos dicen que trabajaban 18 horas y cobraban 18 horas cátedras, ¿no? Y ahora trabajan 25, pero siguen cobrando 18. ¿Esto es así? Bueno, ese tema no tengo problema en tratarlo, pero termino con el tema de los resguardos Sí. porque me parece muy Ah, importante bueno, para pensé que ya habías terminado, Sí, discúlpame. sí, sí. No. ¿Por qué? En el 2026 nosotros se plantean los resguardos mes a mes. ¿Pero por qué? Porque el 12 de noviembre, y les voy a mandar a ustedes los archivos de las actas, si no las pueden ver porque las actas son de público conocimiento, el 12 de noviembre del 2025 el gobierno provincial plantea una propuesta a la DOSAP. Sí, En esa propuesta
que define. Dice, desde el 2024 el gobierno garantiza la plena vigencia de los puestos de trabajo de la docencia y se propone continuar con el resguardo de los cargos y horas cátedras durante el ciclo lectivo 2026, con un gran impacto presupuestario. Esto fue lo que se le propuso al sector docente. Claro. Y también entendiendo que nosotros hasta el año 2025 se había recuperado un 50% proporcional por encima de la inflación de lo que significaba la recuperación salarial del gremio docente. Esto fue el 12 de noviembre. El 20 de noviembre, y esto está en acta de paritaria, vuelvo a insistir, a conocimiento de todo, la propuesta fue rechazada por ADOSAC, fue aceptada por AMET, pero como la mayoría la tiene ADOSAC, por mayoría se rechazó la propuesta. Claro. AMET aceptó, pero ADOSAC no aceptó. Entonces, este año iniciamos, el gremio planteó los resguardos mes a mes y el gobierno dio respuesta con los resguardos mes a mes. Entonces, cuando hoy escuchamos que se piden los resguardos para todo el 2026 como fundamento de situaciones de paro, Sí. la verdad que nos sorprendemos, porque y lamentablemente no solamente nos sorprendemos, sino que se está afectando la educación de los santacruceños, porque se pone como fundamento los resguardos para todo el 2026, cuando en noviembre, el 12 de noviembre del 2025, la propuesta del Poder Ejecutivo Provincial fue resguardo todo el 2026 porque sabíamos que la baja de matrícula iba a seguir impactando. Claro. Y la decisión del gobierno era sostener las fuentes laborales. Claro. Y Entonces, estas son las cuestiones que es fundamental que se puedan decir. Entonces, hoy plantea como fundamento el último paro... Para que quede claro, Iris, vos decís que en 2025, en noviembre, ustedes le ofrecieron a DOSAC y a AMET que el resguardo sea para todo el año, hoy se da mes a mes, no por decisión del Consejo, decís, sino por un rechazo de la propuesta anualizada del gremio docente. Okay, bueno, pero no solamente lo digo yo. Miren las actas de paritaria y ahí está claramente expresado y están firmadas en cada una de sus hojas por todos los referentes gremiales que participaron de las instancias de paritaria. Claro. Y esto, digamos, recordemos que en cada instancia de paritaria se encuentra también el Ministerio de Trabajo. Entonces, ante una situación de fundamentar un paro con esto, explicamos qué pasó. Ante una situación de fundamentar días de paro por supuestos 1.500 despidos que después no los pudieron fundamentar porque no era real, se pone en juego la educación de los santacruceños. Estas son las cuestiones que son importantes. Hoy, sí, hasta la semana pasada, tuvimos planteos de paro por resguardos. Los tenían como propuesta en 2025. Y de hecho los resguardos se siguen sosteniendo porque hay una decisión política de sostener las fuentes laborales, con un impacto muy grande. Nosotros en el 2025 el impacto de sostenimiento de los resguardos fue de 2.387 millones. Claro, es un montón. Es un montón. Y este año se amplió. Claro. Porque como lo dije antes también, sostener los resguardos implica un gran esfuerzo económico, pero hay una decisión política de sostener las fuentes laborales. Claro. Bueno, yo les voy a mandar después los archivos, más allá de que son de público conocimiento, porque esto es importante decirlo, porque hay fundamentos de los paros. Cada vez que se decide suspender la educación de los santacruceños, se fundamentan en datos que no son reales. Después hay otro punto que se habla del no diálogo. Se plantearon diferentes encuentros de subcomisiones este año. De hecho, el 10 de abril también desde el Consejo Provincial de Educación enviamos una nota a trabajo comunicando las fechas para abril, mayo y junio, las fechas de subcomisión laboral. Pero también planteamos que a los efectos de que los encuentros se desarrollen en el marco de la buena fe en las negociaciones, si las asociaciones sindicales definían medida de fuerza en la semana donde se realizaban, se iba a solicitar la postergación. Porque si se está pidiendo diálogo, tiene que definir una actitud responsable desde los dos lados.
nosotros planteamos con agenda anticipada las fechas de encuentro. Bien, Claro. bueno, Iris, nos quedamos sin tiempo nosotros, te agradecemos un montón. Te pasamos el reclamo entonces de la gente del laboratorio y también del barrio Rotary 23, Escuela 82, que también reclaman que tienen problemas con calefacción y todavía hacen rotación de Exactamente, ahí estaban aulas. pidiendo. Y Sí, nos quizás, quedan en Caleta, sí, nosotros tenemos la 82 está en ok. la etapa en la etapa siguiente, está la 13 igual. Tenemos ahora, por ejemplo, en Caleta se está desarrollando igual una obra grande en el Jardín 57. Mm. Se va a avanzar con 4 instituciones más. Nosotros en el próximo mes y medio tenemos ya planificado, están en todos los procesos administrativos de licitación, la finalización de las otras obras para poder avanzar con la respuesta a las necesidades, en este caso de Caleta Olivia, que tenemos 43 edificios en total, Claro. son 8 de gestión privada y los 35 que son estatales. Te agradecemos mucho tu Claro. tiempo. Muchas gracias, Iris. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.